Amigos, todos los calificativos calzan perfecto para este lugar que hoy los voy a llevar a visitar. Tremendo, majestuoso, imponente, excepcional, único. Laguna de los Tres. Se llega caminando con un importante esfuerzo físico. Por eso, si deciden ir, a lo largo del video les voy a ir dando pequeños detalles que le harán un poco más fácil esa caminata. Por ejemplo, desde enero de 2023, el inicio de uno de los dos senderos se cambió. Pero este importante esfuerzo tiene una recompensa que bien vale la pena. Reitero, se los hiper recomiendo. Avanti el Chaltén. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. 7:45. Estamos tomando la avenida principal, la avenida General San Martín, rumbo a donde comienzan los senderos. Hay dos senderos para llegar desde el pueblo del Chaltén hasta la Laguna de los Tres. El primero, el que se sale directo desde el pueblo caminando, que se llama Sendero Fitzroy. Inicia en la misma salida del pueblo, totalmente caminando, 11 kilómetros, con una pendiente moderada, hasta que llega a un punto en el cual el último tramo, que es común a los dos senderos, que es el realmente súper exigente físicamente. Aquí termina la avenida San Martín, termina el pueblo del Chaltén, hacia mi izquierda, y allí ya se ve uno que empieza los senderos. Y a mi derecha, que estoy tomando ahora justamente, es la ruta por la cual se llega a Río Eléctrico, que es el punto de inicio de un segundo camino alternativo. El segundo sendero inicia en Río Eléctrico. Lo digo así para que la hostería El Pilar, que era donde antes de enero de 2023 comenzaba la senda, ya no comienza allí, porque la hostería, que es privada, decidió no dejar pasar a personas que no estén hospedadas en ella, cosa que me parece correcto. El segundo sendero nace en la ruta 41 antes de cruzar el puente sobre el río Eléctrico. Para llegar desde el Chaltén hasta ese punto hay que ir obligado en bus, shuttle, transfer, taxi, automóvil, lo que quieran, porque son 18 kilómetros por la ruta 41, una ruta de ripio. Dicen, además de que este sendero, que acorta 1 kilómetro respecto del sendero Fitzroy, es un poco más llano al comienzo y obviamente llega así al tramo común, que es el hiper difícil, al final. La diferencia entre uno y otro, además de ser aparentemente 1 kilómetro más corto la caminata, es que se ven cosas distintas. Por ejemplo, en el sendero Fitzroy se ve la laguna Capri, en el sendero Río Eléctrico se ve la laguna y el glaciar Piedras Blancas. Por eso muchos, y está muy bueno esto, van por un lugar y vuelven por el otro. Les recomiendo que vayan desde Río Eléctrico hasta la Laguna de los Tres y vuelvan por el sendero Fitzroy al Chaltén, porque no hay un transporte regular que haga ese trayecto, lo deben contratar. Acá es el estacionamiento de los autos en la ruta 41. 9 menos cuarto, iniciamos el sendero que nace en Río Eléctrico rumbo a la Laguna de los Tres. Venta mucho por momentos, después les voy a explicar que ese quizás sea el mayor problema. Los tramos en los que se va por dentro del bosque son preciosos porque no hay viento. Les recomiendo ir en verano, diciembre, enero, febrero y marzo, porque no hay nieve y eso facilita caminar, por supuesto, y la trepada sobre rocas. Otro detalle importante, en verano las horas de sol son muchas, más de 15, y por lo tanto permite hacer la caminata a ritmo tranquilo, lento, sin tener que apurarse para volver al pueblo antes de que anochezca. La temperatura hoy, 3 de enero, es de aproximadamente unos 14 grados a esta hora de la mañana. Muchas partes del video no las voy a musicalizar. Voy a dejar el viento para que entiendan la fuerza que por momentos llega a tener. Este tramo está
señalizado con palitos rojos cada tanto. Ahí viene el siguiente y el otro. Acá el viento en estos momentos es medio, moderado, digamos. Hay momentos que es imposible casi caminar. Opa, miren qué puentecito. Llevar bastones que pueden alquilar en el pueblo o conseguirse un palito que a lo largo del recorrido de la naturaleza les va a ofrecer en abundancia para apoyarse en algunos lugares donde necesiten y hacer más fácil la trepada en ese tramo final y por supuesto durante la caminata. Acá entronca con la vieja senda del Pilar que nacía en la hostería, o sea que ahora sí es lo de siempre, valga la redundancia. Enganchamos la senda del Pilar. Cuando llegué ahí al enganche con la vieja senda del Pilar, era 1 hora exacta de recorrido sin parar. La hostería El Pilar facilitaba el paso. Es un predio privado. Dada la alta cantidad de personas que todos los días pasaban y molestaban incluso a los que se hospedaban en la hostería, el dueño decidió no permitir más el paso y por eso se abrió ahora esta alternativa en Río Eléctrico, Ruta Nacional 41. Acá ya en el medio de esta senda y en el medio del bosque debe haber 16, 17 grados. Muchos se están sacando las camperas. Se arranca con 12, ahora debe haber 16, 15. En verano la temperatura aproximadamente al inicio, 8 de la mañana, estará, de acuerdo a los promedios, en unos 12 grados y a las 2 de la tarde estará en unos 20 grados. O sea que se puede considerar que es fresco, hasta inclusive algo caluroso, porque uno está en permanente movimiento. Lleven ropa adecuada, cómoda, que puedan ir sacándose por etapas de acuerdo al calor que vayan sintiendo en cada momento. Calzado en lo posible para trekking, ese que tiene agarre. No lleven zapatillas o championes lisos porque resbalarán. Este tramo es muy empinado, hemos hecho varias paradas. Desde el puente colgante en el río hasta el campamento Poisenot es una subida y bajada bastante empinada, subidas y bajadas. Maps.me funciona perfectamente y tiene los senderos de toda la zona para que puedan perfectamente, descargando primero los mapas sin conexión, el GPS agarra perfecto todos estos senderos, o sea que es imposible perderse.
11 menos 10, o sea que vamos 2 horas de trekking. No se tomen esta aventura como una carrera contrarreloj. Cada persona tiene su condición física, su entrenamiento. Lo importante también es no trancar a los que sí lo tienen y por lo tanto cada tanto córranse un poquito, si es que son de los lentos como nosotros, que nos llevó desde que salimos del sendero en Río Eléctrico, Ruta 41, hasta que volvimos a ese mismo punto, 11 horas y media. Generalmente la cumbre del Fitzroy está nublada, parece que estuviera echando humo, por eso se llama Fitzroy o Chaltén, que significa montaña humeante. Ahora una zona muy descampada y plana. La cima del Chaltén en estos momentos se está despejando prácticamente. Ese es el Fitzroy y este el Cerro Torre con esos 3 picos. Ese tramo es el camino que va a llevar a la Laguna de los Tres. Por ahí. Es el tramo final, el más exigente. Esto se puede decir que es la cruz de los caminos. Acá se juntan la ruta, el sendero del Pilar, con el principal que viene ya desde el Chaltén. Nosotros que vinimos haciendo la senda del Pilar y Río Eléctrico, volveremos por donde dice Mirador Piedras Blancas, qué bonito que fue. Precisamente, enganchamos ahora con la senda Fitzroy, que es la que va directo al pueblo El Chaltén. 8 de 10, o sea que están quedando 2 kilómetros para llegar a Laguna de los Tres. Son las 12 en punto. Llegamos al campamento Poisenot, 100 metros después de la Cruz de los Caminos. Acá hay gente que pasa la noche en estas carpas. Hasta ahora yo diría que venimos con 3 tramos bien diferentes. El primero, bajo. Este que terminamos hasta acá, de exigencia media. Y creo que el que viene es de exigencia alta. Las botellitas, las bolsitas, los ziplocs, los papeles, los restos de comida, nada debe quedar dentro del parque a lo largo del trayecto. Todo el mundo se comporta de una manera muy consciente. Deja la naturaleza tal cual está. No dejar ningún residuo. Volverse con todos los residuos que generen al pueblo del Chaltén. Hola, Andrea, foto para mi pack. Solo se cruza de a una persona. Por lo menos 2 litros de agua por persona. Al llegar a los arroyitos que bajan del glaciar, siempre que el agua esté corriendo, pueden perfectamente rellenar las botellitas y beber de esa agua. Seguramente van a necesitar más de 2 litros porque el esfuerzo es mucho. Son las 12:30. Seguimos por parte boscosa. El viento ya amainó mucho y la temperatura debe estar entre 18, 19, quizás hasta 20 grados. Todo el mundo ya sin campera, sin buzo, apenas camisetita,
camiseta. Vamos. Bueno, el propio parque dice que tiene dificultad alta, ¿verdad? Y dice que es 1 hora, todos sabemos que es mentira, se demora por lo menos 1 hora y media, porque es muy dificultoso, perdón. El tramo final, que es el más exigente, en el cual se sube aproximadamente entre 400 y 450 metros de altura y lleva un recorrido de 1,5 kilómetros. Se hace en no menos de 1 hora y media o 2, porque no hay un camino fácil, es roca, no hay escalones, no hay un sendero como los que ya vimos, es roca tras roca. Muy complicado, muy pedregoso. Al llegar arriba a la Laguna de los Tres, entre los decenas, cientos de personas que van a estar allí contemplando la laguna, va a estar paseando tranquilamente un zorro colorado que lo único que hace es husmear a ver quién le da comida. Los humanos no podemos con nuestra condición y no leemos los carteles que advierten de no alimentar a los animales salvajes que puedan encontrar en el camino. Este zorro colorado, que se ve tan pancho caminando entre toda la gente, es porque está acostumbrado ya a que le den comida, ya ha perdido sus habilidades de caza, ha perdido sus hábitos alimenticios, porque ahora come alfajores, galletitas, hamburguesas, pensando que le hacemos un bien, le hacemos un daño irreversible, le estamos acortando su vida porque él no está preparado para estas comidas. A ver si lo puedo agarrar. Dice que quiere que le dé de comer, si no... Está lleno de gente y el zorrito anda por ahí, ¿eh? Vamos
pero los ojos llenos de inolvidables momentos acá arriba en la Laguna de los Tres. Un lugar que va a estar muy alto en nuestro ranking. Si bien, como habrán visto en el video, nosotros tuvimos un clima excepcional, excelente para hacer esta caminata, ustedes deberán preguntar siempre la noche anterior en la hostería u hotel donde se hospeden con qué clima se van a encontrar al día siguiente. Porque no solo es si llueve o no llueve, por supuesto que si llueve no les recomendamos ir, es si venta, si hay un día ventoso. El viento este de la Patagonia es muy fuerte. Si el día ya se pronostica como que va a tener viento permanente y fuerte, también les diría que lo piensen 2 veces antes de ir. Comenzamos el retorno. Tiene razón, este sendero está hecho piedra, es pura piedra. Esto no es nada. Hay momentos que es gravilla, hay momentos que son medias rocas. Nada mejor que un arroyo de estos que baja de las montañas para juntar agüita. Helada, fresca, pura. Así que ahora vamos a beber agüita del glaciar. Quizás ahora esté lloviendo allá arriba en Laguna de los Tres. Fíjense que está muy negra la nube que tapa inclusive el Fitzroy. La vuelta se nos está haciendo un poco más rápida, tanto el tramo más difícil como también este que es de exigencia media, porque así como hoy eran más subidas que bajadas, ahora son más bajadas que subidas. Amigos, si luego de estos pequeños consejos deciden ir a visitar Laguna de los Tres, seguro que no se van a olvidar nunca de este lugar. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.